De vuelta en nuestro noticiero y noticias de TVNet, que es tu imagen y tu voz. Muchas personas se han visto afectadas por rompimiento de familia, por divorcio, pensión alimenticia, un montón de cosas que pasan cuando se divide una familia o simplemente cuando hay problemas. Y para eso vamos a conversar en esta oportunidad con la magistrada del Juzgado de Familia de Osorno, la juez Lorena Riquelme. ¿Cómo está usted, Lucía? Qué gusto saludarla. Aquí desocupándome de las audiencias. Buenas Me tardes. imagino, mucha audiencia en estos tiempos, magistrada. Así es, el Tribunal de Familia de mediados del año pasado retomó labores en audiencia porque efectivamente entiende que el acceso a la justicia es mejor resolverlo a través de las audiencias, donde el juez puede interiorizarse de mejor manera de los problemas y los conflictos que quejan a la familia. Claro, y verlos frente a frente y ver cómo se desenvuelve. Oiga, magistrada, a ver, vamos por parte. ¿Se han incrementado los divorcios de un tiempo a esta parte? Sí, ocurre que con el estado de excepción, la normativa nos guió a los tribunales de familia a seguir tramitando todo lo que es violencia intrafamiliar Ya, y medidas de protección, que es lo más importante en cuanto a derechos fundamentales. Y ya. las causas de divorcio propiamente tal se han ido presentando a los tribunales, pero no se habían estado agendando hasta diciembre del año pasado, y recién este año estaban suspendidas, se están agendando para poder resolverlo, pero era un gran número de causas que se ingresaron el año 2020. Bueno, Entonces los no, quiebres matrimoniales se han visto a través de la violencia intrafamiliar, y las demandas de divorcio también se han estado presentando en el tribunal. precisamente de ese tema iba a conversar con usted, magistrada. La violencia intrafamiliar. En muchos casos también hay medidas de alejamientos, hay medidas de no acercarse y muchas veces se quebranta eso y ya tenemos varios casos de femicidios con respecto a lo mismo. ¿Cómo marcha eso? ¿Hay algún sistema de protección para la mujer que ha sido golpeada? Efectivamente, durante la pandemia ha habido un incremento de la violencia intrafamiliar, y no solo de la violencia psicológica o de la violencia verbal, sino también de la violencia física. Bien sabemos que el juzgado de familia ve lo que tiene que ver con la violencia psicológica y verbal, económica, Ya, pero cuando ya hay un delito de por medio, como lesiones, amenazas o algún otro delito, eso ya es de responsabilidad en el área penal, a través del Ministerio Público, juzgado de garantía o tribunal oral en lo penal, según corresponde. correcto. O sea, ustedes ven eso y los carabineros o la persona que está haciendo la denuncia sabe que va a la justicia penal y no a los tribunales de familia. Así es, pero Cor- de todas maneras ha habido un incremento de la violencia, y resulta preocupante porque hay muchas atenciones que no se pueden hacer de manera presencial por las cuarentenas reiteradas, al claro, menos en la ciudad de Osorno, y eso hace que las herramientas que estaban a disposición de las víctimas disminuyen. No correcto. obstante, igual han surgido otras herramientas, porque, por ejemplo, se puede denunciar a través de un teléfono, el 1455, que implementó el gobierno, o a través de páginas de Internet. Si uno entra en Internet, también se puede hacer una denuncia directamente al Ministerio Público o al juzgado de familia a través de los trámites fáciles. Es decir, hay instancias, pero de todas maneras la reducción de la instancia presencial hace que también hayan menos herramientas en favor de las víctimas. Ay, ay, o sea, esta pandemia y las cuarentenas nos han perjudicado no tan solo la parte económica, sino también la parte social y la parte de convivencia humana. Magistrado, eh, me imagino que antes del divorcio, entrando a otro tema también que puede ver con la violencia intrafamiliar, pues ya no, cuando no hay más solución, hay un divorcio, pero el juzgado de familia tiene otra herramienta que se llama mediación. ¿Cómo ha funcionado eso, magistrado? A ver, la mediación es previa a los procesos judiciales contenciosos. Eso ¿Correcto? significa que antes que se interponga la demanda,
de alimentos, de pensión de alimentos, Ujú. o de relación directa y regular, o lo que se conoce como las visitas, o de cuidado personal, las partes deben pasar por el proceso de mediación. El Ya. tema es que, producto del estado de excepción y de la dictación de la ley 21.226, está suspendida la obligatoriedad de pasar por mediación. Por lo tanto, Ah, en este tiempo de pandemia, las personas podían llegar y demandar previamente sin necesidad de cumplir con este trámite previo de la mediación. Por lo tanto, han disminuido un poco las mediaciones producto del cierre de las cuarentenas y de este hecho de que ya no es obligatorio presentar la mediación frustrada para interponer la demanda. correcto. Y con respecto a eso también, usted tiene que decidir, es decir, eh, eh, yo no quiero estar en sus zapatos, magistrado, cuando tiene que decidir, por ejemplo, cuando ya se dictamina que el matrimonio ya no sigue y que los hijos quedan en función de o con quién a cargo y fija una pensión alimenticia. Eso son los pasos. Ahora, el que queda a cargo de los hijos y va a recibir pensión alimenticia, en la mayoría son mujeres. Muchas veces también le llegan que no se ponen al día o no simplemente no pagan la, la mensualidad que es la mantención de los niños, ¿ya? La pensión alimenticia. ¿Qué herramientas tiene usted como juez para hacer cumplir esa medida? Efectivamente, las medidas generales eran los apremios, esto es, arresto hasta por 15 días, nocturno, las dos primeras ocasiones, e incluso total en una tercera ocasión. El arraigo, la prohibición de salir del país, la retención de la licencia de conducir, la retención judicial en el caso de los que tienen remuneración, se puede pedir en el caso de incumplimiento desde ya que el empleador sea el obligado a pagar bajo apercibimientos legales. Y incluso la retención de la devolución del IVA, de la ¿Correcto? devolución de los impuestos. También. El tema es que todas esas medidas estaban dejando una cifra negra Ya. y que producto de esta medida del retiro del 10% Exacto. dejaron en evidencia. Puedo contarle que A ver. producto de esa modificación constitucional, en el primer retiro, en Osorno, nosotros tramitábamos 300, 200 causas normalmente, mensualmente, Ya. de personas que pedían apremios. Correcto. Te cuento que con la primera solicitud de retención se Ya. pidieron más de 4.000 Sí. solicitudes de mujeres principalmente en que pidieron este premio de retención del 10%. Si Ya. bien depuramos después eso y quedaron en alrededor de 3.500, pero la diferencia entre las personas Uy. que tramitaban habitualmente para pedir el cobro Claro. a las que vieron que la posibilidad y la expectativa de cobrar de todo lo que no se había pagado en años surge y queda en evidencia con esta opción de los retiros del 10%. Ahora, el primero y segundo retiro, bueno, hubo ahí también que sí o sí, en este tercer retiro, si no me equivoco, los, como le llamaron, no sé, popularmente, los papitos corazón, la AFP iba a retirar eso, iba a cancelar, en este caso, a los beneficiarios de la pensión alimenticia. ¿Eso es tan así o fue también en los otros dos retiros, magistrado? Lo que pasa es que primero la, la mamá que está a cargo de los niños o Claro, el alimentario tiene que pedir una medida cautelar que se resuelve de inmediato. Incluso el Poder Judicial automatizó eso ya, para que salga una resolución tipo y poder enviarlas por interconexión a la AFP. De listo, tal manera que se retengan de inmediato esos dineros y no se les pague a los alimentantes o a los papás que no han pagado la pensión de alimentos. correcto. Y una vez que eso está hecho, se saca la cuenta cuánto es lo que debe y si tiene más hijos, porque usted tiene que saber que a veces no solo tienen uno, sino Sí. tienen uno con varias mujeres distintas, entonces Ya, son 1, 2, 3, 4 pensiones de alimentos y eso hay que prorratearlo, hay que dividirlo exacto. entre cada uno de los hijos que merecen que se les pague lo que se les debe, Por supuesto. ¿ya? Así que efectivamente en el caso del primer retiro no existía la posibilidad de la subrogación si
el papá, en este caso el alimentante, retiraba el dinero, el alimentario, en este caso la mamá o los hijos, no podían pedirlo por el padre. Pero eso Ya. se cambió en el segundo Ah, retiro eso, ya. y evidentemente en el tercero se mantuvo el hecho de que si el hombre no pide su retiro, entonces la alimentaria o los hijos o la mamá en este caso Ya. lo puede pedir por él. Entonces, Perfecto. de esa manera se hace efectivo este derecho y se puede cobrar parte de la deuda. O sea, también, o sea, no se van a escapar no se escaparon en el segundo, tampoco se van a escapar acá en el tercero. Porque No, algunos dicen, no, yo pagué, estuve 15 días con arresto domiciliario, tengo esto, ya pagué eso. Eso es independiente por ejemplo, si yo debo 100, no los pago, pero estuve preso, pagué con eso. ¿Sigo debiendo los 100 o se cancelaron los 100 con esa medida? no, la deuda no desaparece por el arresto. Eso es. Por el arraigo, por el arresto no desaparece la deuda. Sigue la deuda y los Ya, apremios son para conminar al deudor a que pague y que haga el esfuerzo de trabajar, de pedir un crédito, de pedir prestado, de que vea de qué manera él cubre esa deuda, pero no paga la deuda. Ahora, con los retiros es diferente, porque ahí sí se paga la deuda con los dineros que tenía el claro, alimentante ahorrado en la AFP. Y en vez claro. de percibirlos él, lo percibe la alimentaria, que, le cuento, eran deudas millonarias, no ¿Sí? eran 200 ni 300 mil pesos, entonces eran Uh, 6, 8, 10, 12, 20, muchos millones de pesos. Por lo tanto, a veces estos padres tenían con suerte 1 millón, 1,5 millones, entonces rebajaban un poco claro, de la deuda, el 10% solamente rebajaban un poco de la deuda, pero se seguía manteniendo el saldo de la deuda. correcto. O sea, es decir, tienen que seguir pagando, bueno, cada cual sabe sus deberes que tiene en ese asunto. Y bueno, el funcionamiento se ha visto mermado, se ha visto por esta pandemia, han tenido que reinventarse, magistrada. Completamente. Nosotros, en cuanto nos declararon esta situación de alerta sanitaria, nosotros implementamos el teletrabajo Ya, y evidentemente la idea era seguir continuando con el trabajo lo más posible, pero yo le explicaba que las audiencias nosotros las hacíamos presenciales en el claro, tribunal, para eso eran las dependencias. Así que tuvimos que ayudar a la digitalización o a la alfabetización digital, mejor dicho, de claro, nuestros usuarios, para que ellos aprendan a conectarse y la herramienta que escogimos, la plataforma que escogimos fue el Zoom. ya, Así que nosotros hemos estado desde a mediados de abril del año pasado haciendo audiencias de medidas cautelares, de violencia intrafamiliar, de medidas de protección, ahora de todo tipo de materias a través de esta plataforma en Zoom. o sea, Y hemos ya, visto un altísimo nivel de respuesta por parte de la comunidad y ya, principalmente el apoyo con nuestras redes, porque nosotros como tribunal tenemos jurisdicción sobre San Pablo, ya, sobre Puerto Octay, sobre San Juan de la Costa, sobre Puyehue y sobre Osorno. Y usted bien ya, sabe que las otras 4 comunas diferentes a Osorno son de alta ruralidad. Por lo tanto, lo correcto, que nosotros implementamos fue los llamados puntos Zoom. Es decir, ya, le pedimos, por ejemplo, ayuda a la municipalidad de Puyehue, donde un ah, asistente social muy amable, en su puesto de trabajo, le presta el computador, ah, qué le bueno, conecta al Zoom y entonces se conecta. Lo mismo en Puerto Octay, en una oficina del CERNAM, igual que está adscrita a la municipalidad. En San Pablo, la OPD, en San Juan de la Costa, la OPD y hasta el CESFAM. Es qué decir, bueno, las redes se han extendido para que las personas puedan acceder a su audiencia. qué bueno. Me imagino su escritorio, el comedor ahí donde está magistrado. No, yo implementé un escritorio. Ah, ya, Sí, trata mi biblioteca, pero lo principal es que uno tiene que a mejorar su puesto de trabajo, porque si no la salud musculoesquelética se resiente. Pues ¿no es si no cierto? estamos bien instalados en el teletrabajo, también tiene efectos adversos. La Bueno, doble presencia y efectivamente el tema de la salud musculoesquelética.
Claro, ¿no? Y también de repente aparecen por detrás los hijos, que mamá, que esto y todo eso, ¿no? Ah, por supuesto, los niños ellos están presentes también y es parte de la dinámica. Pero de todas maneras. También usuarios que les cuesta conectarse, que nunca conectan el audio, que apagan la cámara en vez de prender el audio, o que están tomando desayuno o mate mientras toman la audiencia. Es decir, están desde su hogar, así que seguramente la vida cotidiana del hogar se transmite también a través de la pantalla. Chuta, en la audiencia y tomando mate los imputados, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Cambió. acuérdense que yo soy familia, yo no veo imputados, No, no, yo de veras, veo los perdón. usuarios. Perdón, perdón. Las personas, la mamá, los papás ahí tomando mate con los hijos, todo el asunto. Bueno, qué bueno. Magistrado, se nos acabó el tiempo. Oiga, qué gusto conversar con usted y gracias por recibir nuestro llamado. No, de qué, encantada. Que esté muy bien. Igualmente. Ahí estaba la magistrada de familia, el juzgado de familia Lorena Riquelme, el juzgado de familia aquí Osorno. Usted no se separe de nosotros, una pequeña pausa y ya volvemos.